Muy bien, entonces, vamos a ver. Vamos a calcular el área de este mismo polígono, ¿sí? Este mismo cuadrilátero. Y para ello, les decía, necesitamos dividir esto en dos triángulos. Seleccionamos esta diagonal, ¿sí? Esta diagonal. Con esta diagonal, que sería AC, de la cual ya tenemos su distancia, que es 7.28 unidades, ya tendríamos dos triángulos. Entonces, para estos dos triángulos, que vamos a llamar triángulo 1 y triángulo 2, vamos a utilizar la fórmula de Nerón, ¿sí? De Herón, perdón, la fórmula de Herón. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es calcular el perímetro para ambos, ¿sí? Vamos a calcular el perímetro de ambos. Vamos a ver el triángulo 1. El triángulo 1 es AB, BC y AC, ¿sí? Ese es el triángulo 1. Entonces, para calcular su perímetro, ¿qué vamos a necesitar? Únicamente vamos a necesitar AB, BC y AC que acabamos de encontrar. Los otros dos no nos sirven, ¿sí? Solamente esos tres, ¿sí? Entonces, calculamos su perímetro. No es necesario escribir toda la fórmula, ¿sí? Escribir toda la fórmula, porque pues ya sabemos que el perímetro es la suma nada más. Entonces escribimos en la calculadora 4.47 más 5.39 más 7.28. Y esto es 17.14. Ahí está. Esto es, y eso sí lo podemos escribir. Ahí. Para el triángulo 1. Ahí está. Triángulo 1. Y lo mismo vamos a hacer, pero para el triángulo 2. ¿Sí? Ahí se borró todos los. Aquí está. Triángulo 1, triángulo 2. El triángulo 2 tiene como perímetro AC, CD y AD. ¿Sí? AC, CD y AD. Aquí están los tres lados. ¿Sí? AC, AD y CD. ¿Sí? En diferente orden, pero ahí están. Entonces tenemos a CD, que está aquí abajo, AD, que está aquí, y AC, que está acá. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Poquito nada más, en los lados, ¿sí? Necesitamos ser muy cuidadosos en identificar cada uno de los lados de los triángulos que se forman. En este caso, en este ejemplo que estamos haciendo, pues solamente tenemos dos triángulos, ¿sí? Solamente tenemos dos triángulos, entonces no hay tanto problema, ¿sí? Solamente hay dos triángulos. Pero, por ejemplo, quizá un polígono más grande vamos a tener que hacer 3 triángulos, 4 triángulos, 5 triángulos. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber identificar qué lados pertenecen a qué triángulo y cosas así, ¿sale? Muy bien, entonces, pues vamos a la fórmula, ¿sí? Vamos a comenzar con el triángulo 1, ¿sí? Vamos a comenzar con el triángulo 1. Entonces, para eso vamos a separarlos. Ahí está. Triángulo 1, ¿sí? Si se dan cuenta, los separamos momentáneamente con sus respectivos lados. 4.47, 5.39, 7.28, ¿sí? Ahora, vamos a calcular primero el semiperímetro. De hecho, ya está calculado, ¿sí? Ya está calculado. Recuerden, el perímetro es la suma de estos tres, nos dio 17.14, es lo que teníamos en la diapositiva anterior. Y esto, 17.14, lo dividimos entre 2, ¿sí?
Lo dividimos entre 2 y nos da 8.57. 8.57 es el semiperímetro, ¿sí? El semiperímetro, es decir, el perímetro dividido entre 2. Y eso es lo que vamos a sustituir en la fórmula de Herón, ¿sí? Recuerden, esta es la fórmula de Herón. Semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos otro, por el semiperímetro menos otro. No importa el orden en el que lo pongamos, porque recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, eso no importa. Lo importante es que los tres lados, 4.47, 7.28 y 5.39, los tres estén en la fórmula. Eso es lo que importa. Entonces vamos a sustituir, ¿sí? Vamos a sustituir. Y comenzamos, ¿no? Comenzamos con el semiperímetro. 8.57, ¿sí? Recuerden, semiperímetro es perímetro dividido entre 2. Por semiperímetro menos un lado. Otra vez, 8.57 menos un lado. Cualquiera de los tres lados podemos poner primero. Pues vamos a ponerlos en el orden que aparecen acá, ¿sí? Vamos a comenzar con 4.47. Ahí está. Ya pusimos 4.47. Ahí está. Continuamos. Otra vez por el mismo semiperímetro, que es 8.57, menos otro de los lados, ¿sí? Vamos a poner este de acá, ¿sí? 7.28, que vendría siendo este. No, pues es al azar. No hay un orden como tal. Sí. 7.28. Y solamente nos falta uno. El de 5.39. ¿Sí? Igual. Semiperímetro, que es 8.57. Menos. Y el último era 5.39. Ahí está. Es al azar, no debe haber un orden. Lo único que interesa aquí es que aparezcan los tres. ¿Sí? Que aparezcan los tres. Nada más. Muy bien. Y ahora vamos a hacer las operaciones. Es válido meterlo todo en la calculadora y hacerlo directo. Es válido, ¿sí? Pero pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer las restas, ¿sí? Vamos a hacer las restas primero. Por jerarquía de operaciones, pues primero van las restas, ¿no? Entonces, iniciamos con 8.57 por. Y ahí va la primera resta. La primera resta es 8.57 menos 4.47. Y eso es 4.1. ¿Sí? 4.1. Por la siguiente resta es 8.57, pero ahora menos 7.28. ¿Sí? Y eso es 1.29. 1.29. Y la tercera resta, 8.57 menos 5.39. Ahí está. Y esto es 3.18. 3.18. Ahí lo tenemos. Y ya está. Lo siguiente sería la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación. Eso sí lo podemos hacer de manera directa todo. Es, de acuerdo a como aparecen aquí, 8.57 por 4.1 por 1.29
por 3.18 y esto da 144.14 redondeado, ¿sí? Es .139, como el tercer dígito es un 9, entonces lo podemos redondear a .14. Muy bien, o sea, calculamos la raíz de 144.14 y el resultado es 12, ¿sí? 12.00. Como hay dos ceros, pues directamente lo dejamos como 12, ¿no? 12, como no nos dice qué son, si centímetros, metros, kilómetros, pues lo dejamos como 12 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque es área, ¿sí? El área es 12 unidades cuadradas. Ahí está. Esto es el triángulo 1, nada más. Entonces, después de resolver el triángulo 1, vamos con el triángulo 2, ¿sí? Con sus respectivas medidas, ya lo tenemos aquí separado. 7.28, que es el lado que compartía con el triángulo 1, 4.24 y 4.12. Aquí ya está calculado el semiperímetro, ¿sí? Recuerden que el semiperímetro es el perímetro dividido entre 2 y nos da 7.82. Cópienlo por si no. Entonces, una vez que ya tenemos el semiperímetro, pues vamos directamente con la fórmula, ¿sí? Lo mismo, recuerden, no importa el orden en el que pongamos los lados, ¿sí? A la hora de sustituir en la fórmula, no importa realmente. Lo único que importa es que aparezcan los tres lados, ¿sí? Los tres lados deben estar en nuestra fórmula. Si falta uno, pues ahí ya nos va a dar, si se repite uno, también nos va a dar otra cosa. Entonces, comenzamos con el semiperímetro, S. Nos dio 7.82. Y esto se va a multiplicar por el semiperímetro menos un lado. El lado A es 7.82. Y ya nosotros seleccionamos con cuál iniciamos, ¿sí? Podemos seleccionar el orden que está acá o el orden que nosotros querramos. Entonces comenzamos con 7.28, ¿sí? 7.28. Comenzamos con este. Ya está. Cerramos paréntesis, abrimos inmediatamente otro y otra vez escribimos el semiperímetro menos otro lado. Vamos con 4.12 y así ya estaría este. Cerramos paréntesis, abrimos otro inmediatamente y ahora vamos por el último con 4.24. Entonces es 7.82 menos 4.24. Entonces, no importa en qué orden pongamos los lados, lo que sí importa y bastante que no hay error es siempre va a ser el semiperímetro al que le vamos a restar, ¿sí? Siempre va a ser el semiperímetro al que le vamos a restar, ¿sale? Siempre. Eso sí no va a cambiar. Entonces comenzamos con las restas. Abrimos la calculadora. Colocamos el signo de raíz. Y comenzamos con 7.82. Abrimos paréntesis y comenzamos las restas. Entonces restamos. Primera,
7.82 menos 7.28. Y esto nos da 0.54. ¿Sí? 0.54. Por, otra vez, 7.82. Pero ahora 7.82, pero ahora menos 4.12. Y esto nos da 3.7. Y lo escribimos 3.7. Cerramos paréntesis y otra vez restamos, pero ahora 7.82 menos 4.24. Y esto nos da 3.58. Cerramos paréntesis y listo. Entonces ya tenemos las restas del semiperímetro menos cada uno de los lados. Y por último, vamos a resolver, bueno, no por último, penúltimo paso, vamos a resolver la multiplicación. Multiplicamos entonces 7.82 por 0.54 por 3.7 por 3.58. Y esto nos da 55.93. Lo podemos redondear a 55.94. ¿Sí? Pero continuando con la raíz. 55.94. ¿Por qué lo redondeamos a 94? Porque el tercer dígito es un 5. ¿Sí? El tercer dígito es un 5. Por lo tanto, el 93 puede subir a 94. Calculamos la raíz cuadrada de eso. Raíz cuadrada de 55.94. Y el resultado es 7.47. ¿Sí? 7.47. Y eso podríamos redondearlo a 7.48 unidades cuadradas. Ahí está. Y ya tenemos el área del triángulo 2. Entonces, nuestro primer triángulo, 12 unidades cuadradas. Nuestro segundo triángulo, 7.48. Cuando nosotros sumemos esas dos áreas del triángulo 1 y del triángulo 2, vamos a obtener el área de nuestro polígono. Entonces, aquí sumamos área del primer triángulo, que es el de acá, 12 más 7.48. 12, bueno, es una suma sencilla, más 7.48, 19.48. ¿Sí? Y listo. Escribimos el resultado, 19.48 unidades cuadradas. Y listo. Este es el primer método para calcular, ¿sí? Para calcular el área de un polígono por el método de triangulación. ¿Sale?